Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en las profundidades del mundo del espectáculo para desentrañar una noticia que ha sacudido los cimientos de la farándula, la contundente confesión de Mert Ramazan, desencadenada por lo que se describe nada menos como un golpe de Afra. Sí han leído correctamente. Un golpe de Afra. Y cuando hablamos de confesión por parte de Mert, la gravedad de la situación se magnifica, invitándonos a especular sobre la verdadera naturaleza de lo sucedido y las implicaciones que esto conlleva. En este episodio nos dedicaremos a desgranar meticulosamente toda la información disponible hasta el momento, a diseccionar las ramificaciones de estas revelaciones y, por supuesto, a abrir el espacio para sus valiosas opiniones. Antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones y hechos, si son recién llegados y su pasión es mantenerse a la vanguardia de las noticias del entretenimiento, los entresijos de las relaciones de celebridades y todo lo que rodea a sus figuras públicas favoritas, les instamos a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ningún detalle de nuestro contenido. Prepárense porque esta historia está a punto de volverse aún más fascinante. La dinámica entre Mert Ramazan y Afra Saracoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, ha tomado un giro argumental digno de un guión cinematográfico. Durante semanas los rumores y las especulaciones habían estado tejiendo una compleja red de conjeturas, pero es ahora, con las declaraciones directas de Mert, que empezamos a vislumbrar atisbos de claridad, aunque esta claridad se encuentre bañada en un dramatismo palpable. La expresión golpe de Afra, que podría evocar una imagen física literal, en el contexto de las intrincadas relaciones y la exposición mediática de las personalidades públicas, se refiere a un acontecimiento o una acción de tal magnitud que provoca un impacto sísmico, alterando drásticamente el curso de los acontecimientos. Las primeras señales que emergieron sobre la situación entre Mert y Afra hablaban de tensiones latentes, de un distanciamiento creciente e incluso de una posible ruptura. Ambos actores gozan de una popularidad desbordante y la atención mediática que ha rodeado su relación ha sido constante e intensa. La química que irradian en pantalla, aunada a la forma en que han compartido ciertos momentos de su vida personal, siempre ha cautivado a una legión de seguidores. Por ende, cualquier indicio de fricción entre ellos es motivo de asombro y profunda curiosidad. Pero, ¿qué encierra realmente este enigmático golpe de Afra? Las fuentes, a pesar de presentar ocasionalmente narrativas contradictorias, sugieren de manera consistente que Afra Saracoglu pudo haber tomado una decisión o ejecutado una acción que afectó profundamente a Mert Ramazan. Algunas versiones apuntan a una confrontación acalorada, otras a una revelación impactante, y algunas incluso mencionan la posibilidad de un ultimátum. No obstante, el eje central de esta narrativa, en este preciso instante, son las palabras del propio Mert Ramazan. Él, tras este supuestamente devastador golpe, ha decidido romper su silencio, y sus declaraciones no podrían haber sido más contundentes. Lo que Mert ha confesado, según los informes y las traducciones de sus declaraciones, trasciende la esfera de un simple desacuerdo. Se habla de un profundo asombro, de sentimientos heridos y de una decepción que parece haber calado hondo. Lo más revelador y sorprendente es la admisión de Mert de que algunas de las habladurías y especulaciones que circulaban sobre su relación o sobre su propia persona resultaron ser veraces, y que Afra fue la persona que se las hizo saber o quien lo enfrentó directamente con esa cruda realidad. Esto sugiere la existencia de secretos o verdades ocultas que han salido a la luz, y que la confrontación con Afra actuó como el catalizador necesario para que Mert finalmente las aceptara o las hiciera públicas. Imaginen la presión inherente a vivir bajo el escrutinio constante del público. Cada paso, cada palabra pronunciada, cada relación entablada, es sometida a un análisis minucioso y exhaustivo. En ocasiones, los rumores no son más que eso, meras conjeturas. Sin embargo, cuando una de las partes involucradas, en este caso Mert Ramazan, opta por hablar y admitir que había un germen de verdad en esos rumores, la situación adquiere una dimensión completamente distinta y mucho más seria. Mert no solo está desgranando lo sucedido en su relación con Afra, sino que también parece estar emitiendo una declaración de intenciones, un mea culpa o una asunción de responsabilidades. Las repercusiones de esta confesión son de proporciones monumentales. Para sus admiradores, este es un momento de intensa intriga y, para algunos, de palpable tristeza, al presenciar cómo una pareja que admiraban atraviesa una crisis de tal magnitud. Para L. A maquinaria mediática representa una veta de oro, una historia que será diseccionada y seguida con microscópica atención. Pero más allá del drama superficial que envuelve a los medios,
lo que realmente emerge de este relato es una historia profundamente humana de relaciones, de verdades incómodas, de decepciones lacerantes y de la ardua batalla que implica enfrentarse a ellas. Es fundamental recordar que si bien tenemos acceso a las declaraciones de Mert, la versión completa y detallada de la historia, con todas sus sutilezas y matices, reside únicamente en el conocimiento de ellos dos. No obstante, lo que Mert ha elegido compartir públicamente nos ofrece una ventana privilegiada a sus emociones y a la severidad de lo que ha experimentado. Él mismo ha admitido que Afra le asestó un golpe en el sentido de haberle revelado una verdad incómoda, una verdad que quizás él se negaba a ver o a aceptar. Y su confesión es la consecuencia directa, la reacción a ese golpe. Se habla mucho de que Mert Ramazan se vio sorprendido por ciertas acciones o comportamientos que salieron a la luz, y que Afra fue la figura que le expuso esas verdades. Esto podría abarcar desde infidelidades, pasando por engaños, hasta cualquier otro tipo de conducta que haya puesto en entredicho la confianza y la integridad de la relación. La confesión de Mert se erige como un reconocimiento explícito de que las cosas no marchaban bien, o de que él mismo no estaba actuando con la total honestidad o transparencia que la situación requería. Las redes sociales han estallado en una cascada de reacciones. Los fans se encuentran divididos, algunos expresan su apoyo incondicional a Mert, otros defienden fervientemente a Afra, y una gran mayoría manifiesta su genuina preocupación por el bienestar de ambos. Esta situación sirve como un crudo recordatorio de que, detrás de las figuras públicas que deslumbran en pantalla, existen personas con sus propias luchas internas, sus imperfecciones y sus experiencias dolorosas en el complejo terreno de las relaciones sentimentales. Un elemento crucial en esta narrativa es la decisión de Mert Ramazan de hacer pública esta confesión. En un entorno mediático donde a menudo se prioriza el silencio o las respuestas esquivas, su valentía o quizás su desesperación al admitir públicamente que Afra le ha dado un golpe y que él mismo está confesando, es digna de un análisis profundo. ¿Qué impulsó esta decisión? ¿Fue un intento de aliviar el peso de su conciencia? ¿Fue una respuesta a la implacable presión mediática? ¿O fue un acto de honestidad brutal, tanto hacia sí mismo como hacia el público que lo sigue? Las implicaciones para las carreras profesionales de ambos actores también constituyen un punto de intenso debate. ¿Cómo impactará esta controversia en su imagen pública y en las oportunidades laborales que puedan surgirles? En el vertiginoso mundo del espectáculo, la vida personal de los artistas a menudo se entrelaza de manera intrínseca con su carrera, y situaciones como esta pueden dejar una marca imborrable y duradera. Lo que se desprende con absoluta claridad es que la relación entre Mert Ramazan y Afra Saracoglu ha alcanzado un punto de inflexión crítico. El golpe de Afra ha sido lo suficientemente contundente como para catalizar una confesión pública por parte de Mert. Y esta confesión, lejos de disipar por completo las incógnitas, abre un abanico de nuevas preguntas y de posibles escenarios futuros. Permaneceremos atentos a cualquier desarrollo subsecuente, pues esta historia, sin lugar a dudas, aún tiene muchos capítulos por revelar. Y ahora, para recapitular nuestro análisis, hemos desentrañado la impactante confesión de Mert Ramazan, surgida tras lo que ha sido definido como un golpe de Afra. Hemos explorado las múltiples interpretaciones posibles de este trascendental evento, desde una confrontación directa hasta la revelación de verdades ocultas. La confesión de Mert sugiere la existencia de un despertar forzado, una admisión de que ciertas habladurías tenían fundamento, y que Afra fue la figura clave en este proceso de revelación. Las repercusiones en la esfera pública y en sus respectivas trayectorias profesionales son innegables, y esta situación pone de relieve la inherente complejidad de las relaciones cuando se desarrollan bajo el implacable foco de la atención mediática. Agradecemos enormemente su compañía y participación en este análisis. Su opinión es de un valor incalculable para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes acerca de esta contundente confesión de Mert Ramazan. ¿Consideran que Afra actuó de manera justificada? ¿Qué esperan que acontezca en las próximas etapas de esta historia? Les invitamos a compartir sus reflexiones y teorías en la sección de comentarios que encontrarán a continuación. Nos encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado y desean seguir recibiendo contenido de esta índole, no olviden darle un generoso pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos para que todos estén al tanto de esta noticia de última hora y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.